dos patologías que uno no puede dejar de aprender en los servicios de emergencia, imperdonable, son el traumatismo encefalocraneano y el trauma raquimedular. Eso no pueden jóvenes olvidarse. En las prácticas, de hecho, les voy a preguntar ya sea el uno o el otro o ambos. Les voy a preguntar, porque en los servicios de emergencia y en los servicios de neurología, neurocirugía jóvenes, nunca falta el traumatismo de cráneo y muchas veces tenemos traumatismos raquimedulares asociados. Para empezar, decirles que en todo trauma, jóvenes, en todo trauma, siempre hay que sospechar la posibilidad de tener asociado un traumatismo raquimedular. Si tenemos un TEC, piensen que probablemente también pueda existir trauma raquimedular. Si tienen un trauma de tórax, piensen también la posibilidad que asociadamente puede existir trauma raquimedular. ¿Ya? Por eso la ALSS en su extensión en la evaluación primaria dice el ADC trauma. Y en A, que es la vía aérea permeable con control del cuello, control de la columna nacional. ¿Por qué? Porque todo trauma siempre hay que sospechar la lesión de la columna cervical hasta que no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Ese es el mensaje. A lo largo de esta clase, en la siguiente, el jueves, nosotros vamos a aprender a examinar un paciente con traumatismo raquimedular. Vamos a ver las clases de segunda clase que existen, así como el equeado que tiene una clasificación de Keck, la escala de Glasgow, de Keck. En el trauma raquimedular vamos a ver si existe otra clasificación, otra escala. Vamos a aprender esta escala de trauma raquimedular. Vamos a ver qué exámenes complementarios debemos solicitar. Y también vamos a hablar acerca de las pautas en cuanto al tratamiento para finalizar la caso clínico. ¿Qué hacemos en cuanto a la evaluación? ¿Qué debemos hacer cuando sospechamos de la posibilidad de un trauma raquimedular? Ya sea cervical, ya sea dorsal, ya sea lumbar. ¿Cuál es la evaluación? Esta es la evaluación. Primero hay que inmunizar. La inmunización consiste en colocar al paciente con sospecha de trauma raquimedular cervical, collar cervical, el mejor collar cervical, ya les he dicho, el collar cervical de Filadelfia, se muestra el collar cervical de Filadelfia, si no tiene collar cervical de Filadelfia, cualquier collar, ¿ya? Y si no tiene collar, bolsa de arena o algo duro que tenga que evitar la movilización, tanto la delgada como la extensión del pecho. Poner algo que inmovilice el cuello. Para la inmovilización de la columna dorsal existen las tablas cortas y las largas. Bueno, una vez hecho la correcta inmovilización del paciente trauma raquimedular, pues continuamos la ABC trauma. El ABC trauma, que es cierto, ya estamos iniciando el cuello, vía aérea permeable con control del cuello, control de la columna cervical, evaluar la respiración, evaluar la hemodinamia, como hemos hablado en la clase. Y en el D tenemos que hacer el examen neurológico básico. Y el examen neurológico básico es el mismo en todas las patologías. ¿En qué consiste el examen neurológico básico? Vaya por favor. La conciencia, pupila, motricidad y la Esos son los 4 parámetros del examen neurológico básico, correcto. Y en el trauma raquimedular también hay que hacer eso, el examen neurológico básico. Pero además tiene que, vamos a meter aquí. Además, debemos
debemos, entonces, ¿qué has dicho otra vez? Repítelo, por favor. La conciencia, las pilas, la motricidad y la clase. Conciencia, pupilas, motricidad y el rasgo. ¿De acuerdo? Pero además tiene que existir. ¿Qué debemos hacer? Debemos ver, este es el nivel lesional, el nivel neurológico, el nivel sensitivo, nivel lesional, nivel sensitivo, nivel lesional o nivel neurológico. Que ahorita les voy a decir en qué consiste. Y también tienen que evaluar una escala que se llama escala de Frank, que también se llama, vamos a explicar esto. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en trauma raquidiana, el examen neurológico básico consta de cuatro partes: la conciencia, las pupilas, la motricidad, el rasgo, el nivel lesional, el nivel sensitivo y la escala Frankel. Entonces, decimos en el trauma radicular del examen neurológico básico consta de 6 etapas: la conciencia, las pupilas, la motricidad, el rasgo y el ser sensitivo, la escala de Frankel. Son 6 partes del examen neurológico. Y eso tenemos que hacer énfasis de que viene o que nosotros llamamos trauma radicular. 6 partes, no se nos olvide. Estas cuatro primeras partes ya se las saben: la conciencia, la motricidad y el rasgo. Vayamos allá todo esto. ¿Y qué consiste en ser sensitivo, emocional? Y más adelante veremos en qué consiste la escala de Frankel. El ser sensitivo, ¿en qué consiste? Antes de esto, quiero mostrarles, antes de ver el ser sensitivo, quiero mostrarles, jóvenes, que en la mirada nosotros evaluamos desde la parte práctica, desde esta parte práctica, solamente tres vías. Tres vías. La más importante, ya la conocen estas tres vías. La más importante es esta vía. La vía corpuscular. No sé si se puede ver. ¿Se puede ver o no? Sí. Que también se llama la vía corpuscular lateral. Vía piramidal, cruzaron, ¿no? ¿Y qué función cumple la vía piramidal? De este lado y de este otro lado. Tenemos ambas vías piramidales. Es la vía motora. Y evaluamos dos vías sensitivas. Esta vía viene de acá, por acá, y termina acá. Y luego hacia asciende. ¿Qué vía es esta? No. El dolor y la temperatura. ¿Cómo se llama esa vía? Bien. ¿Qué transmite? Dolor y temperatura. Dolor y temperatura, ¿ves? Del cuerpo contralateral, si estamos indicando del otro lado. Transmite el dolor y la temperatura en el cuerpo contralateral. Vamos a ver esto para ver aquí si no se comprende. Y también vamos a evaluar una vía que está ubicada acá.
una vía viniendo de acá, no era para las posteriores, sino directamente todo posterior y luego hacia el siguiente. ¿Cómo se llama esa vía? Esta es la vía mezcal vial, o llamada vía de qué? Del cordón posterior. Esta sí transmite, ¿qué cosa? O sea, cambiaría de ustedes. Vibración Postural, vibratoria, y que también en forma y los controles lateral. No sé si la lateral, esto viene acá, esto viene de acá, y se asciende. Y todas las tensiones son de acá, para abajo. Si yo corto de acá para abajo, entonces la lesión va a ser ipsilateral. Pero no se tal vez las próximas vamos a entender mejor esto. Entonces, son estas tres vías las que nosotros debemos aprender a evaluar. La vía corticosteral lateral, la flexibilidad, la vía posterior de la transmisión de la cardiovasculación y la postura, y la vía espinal lateral, la transmisión el dolor y la temperatura. ¿De acuerdo? Son tres vías, nada más que tienen que aprender ustedes. ¿De dónde estamos ahí? Bien, volvamos ahora en qué consiste el nivel sensitivo convencional. ¿En qué consiste? Consiste el nivel sensitivo, nivel de dolor, nivel de sensación, consiste en saber más o menos, aproximadamente, dónde está la lesión medular, dónde probablemente está la vértebra fracturada, dónde, repetimos exacto, es aproximado. Para esto, nosotros nos valemos de estas líneas transversales que son inervadas por las raíces nerviosas. ¿Cómo se llaman estas líneas transversales? Los dermatomas. Y los dermatomas corresponden a una determinada raíz. Que nace de un segmento medular. Y tenemos tres claves, tres dermatomas importantes a tomar en cuenta y a verlo de aquí para siempre. No para entender todas las dermatomas, no, para entender tres nada más. Aquella dermatoma que corresponde a la tibia, eso corresponde al segmento medular de D4. Dorsal 5. D5. Entonces, decimos ahí. Ese es el segmento medular dorsal 5. El otro es este. De 10. El ombligo corresponde al segmento medular de D10. Y finalmente es esto, que es la ingle, corresponde al segmento medular LL1. Eso es segmento, tiene que saber las dos cosas. Eso es segmento. Cuando vayamos a hacer esa
las lesiones musculares. Vamos a ver la lesión celular más frecuente es la lesión celular completa. Cuando el paciente siente por debajo de la lesión, todo es debajo muscular. Si la lesión es cervical, las manifestaciones son por debajo. Entonces, cuando hay una lesión, entonces, en la columna vertebral, bueno, todas las manifestaciones tienen que ser por debajo. Estamos diciendo que la lesión más frecuente es la lesión celular completa. Quiere decir que se ha dañado toda la médula. Por lo tanto, vayamos sacando las conclusiones. Se llama lesión celular completa cuando no hay función motora, no hay función sensitiva. ¿Están de acuerdo o no? El paciente por debajo de la lesión no mueve nada. Por debajo de la lesión no siente nada. Estamos hablando de la lesión celular completa. Toda la médula se ha cortado. Y bien. Pues jóvenes, cuando una vértebra se ha fracturado y ha seccionado, ha dañado la médula, nosotros los médicos tenemos que saber aproximadamente cuál es la vértebra fracturada. Aproximadamente cuál es la vértebra fracturada. Y lo hacemos gracias a estos tres niveles sensitivos que tenemos. Dorsal 5, dorsal 6 y el 10. Vayan viendo, por favor. Así, por ejemplo, si un paciente por debajo de la lesión sufre un accidente y el paciente no mueve nada de las extremidades inferiores, no mueve, tenemos que saber dónde está probablemente la lesión, gracias a la lesión celular. Entonces, para saber aproximadamente dónde está la lesión, nosotros debemos ir haciendo la sensitiva. Haciendo cambios, ya sea con los dedos o pinchando, ya sea con un ambiente dolor, empezando de abajo hacia arriba, diciéndole, por ejemplo, si le estamos pinchando la sien, vamos pinchando paralelamente. No, absolutamente nada, no siento nada. Ay, dolor, me están pillando. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está? Sí, es el ejemplo. Más o menos siento dolor acá. ¿Dónde más o menos debe ser la verdad? De 10. No puede ser eso conmigo. Dices, la lesión probablemente es vertebral. 11. Vayamos a otro ejemplo. El paciente está con la lesión celular completa, por lo tanto está parapléjico. Debemos notar más o menos dónde está la lesión. Más o menos. Pinchamos aquí, piernas, muslos, no siente. Vamos, por el abdomen, no siente, este lado, no siente, y aquí. ¿Dónde está la lesión? Más o menos. Probablemente la lesión está en el 17. Repito, es un nivel aproximado, no es exacto, aproximado. Nos debemos enfocar jóvenes en la práctica uno o dos vértebras. ¿Se está entendiendo? Podemos enfocar una o dos vértebras. Más allá, no. ¿Se entendió? Por eso se llama nivel lesional. Es un nivel sensitivo aproximado que nos indica dónde probablemente está la vértebra fracturada. Repito, muchas veces es exacta, pero algunas veces no. Nos podemos enfocar con uno o con dos niveles, con una o dos vértebras. ¿Se comprendió? Sí, doctor. Aprendan esos tres niveles. Esos tres niveles de acceso, ustedes van a
sacar sus conclusiones. Si el paciente diría, siento, ay, ¿dónde está la temperatura? Más o menos. De 3, De 4, por encima de la temperatura. Por encima de la temperatura. Es más fácil cuando la lesión es a nivel cervical, porque cuando la lesión es a nivel cervical, ¿cómo nos orientamos? ¿Cómo sabemos que probablemente la lesión es a nivel cervical? Porque el paciente está tetrapléjico, ¿no? O tetrapléjico. Porque el paciente está tetrapléjico o tetrapléjico. ¿Ya? No mueve muy poco las 4 extremidades. Entonces, en eso consiste el nivel sensitivo y el nivel lesional. Gracias al nivel sensitivo, al examinar el nivel sensitivo, nos aproximamos a ver qué vértebra aproximadamente está afectada. Muy bien. Sigamos. Vamos a hablar de la próxima clase, que ya les he explicado, ¿recuerdan? ¿La vías talámica, la terapia de la gente? el dolor y la temperatura. Ya saben, hemos visto. Y la lateral, y así. Y así, donde talámico, corteza parietal. Y la vía que induce el tacto, la propiocepción, vía que posterior, esta es ipsilateral, ipsilateral, hasta el bulbo. Y en el bulbo se siente para ir hacia la mancha lateral, y de ahí a la corteza sensitiva. Les estaba diciendo les adelanto. Cuando nosotros tenemos una lesión rara, ¿ya? Si tenemos una lesión singular ahí, por favor, las manifestaciones son de aquí hacia abajo, no de aquí arriba, de aquí hacia abajo. ¿De acuerdo? De aquí hacia abajo. Lo mismo, si tenemos un daño ahí, las manifestaciones son de aquí para abajo. ¿De acuerdo? Me adelanto un poquito a la clase del día jueves. Ya. Les decía que cuando hay daño de la glándula, es frecuente encontrar lesiones glandulares complejas. Se ha producido una fractura de un determinado cuerpo vertebral y se ha dañado la glándula. Y es frecuente encontrar la lesión de toda la glándula en sentido transversal. ¿Ya? Toda la glándula está dañada transversalmente. Por favor, ahora vean la manifestación va a ser aquí para dónde. Hacia abajo. Hacia abajo. No es hacia arriba. La manifestación está aquí hacia abajo. Bueno. De momento la lesión muscular completa les he enseñado. Pero hay también lesiones musculares incompletas donde se lesiona solamente una partecita de la glándula. Vamos a aprender el día de jueves. Estas lesiones musculares completas pueden ser de la parte central de la médula, solamente vamos a mostrar nada más ahora. Y si es la parte central de la médula, se llama síndrome o lesión muscular central, porque abarca la parte central de la médula espinal. Y mire lo que abarca, o qué es lo que compromete prácticamente las 3 vías. Hemos hecho la vía piramidal, ¿ya? Parte, no grabamos, no está compromete la vía piramidal, compromete parte de las vías de la lateral y parte de la vía del todo posterior de forma bilateral. Vamos a hablar de las manifestaciones del tipo de la próxima clase.
Si se lesiona solamente la parte anterior, los 2/3 anteriores de la médula espinal, entonces se conoce como el nombre de síndrome de los 2/3 anteriores de la médula espinal, un síndrome de la médula espinal anterior. Si se lesiona la mitad de la médula, como están viendo acá, se llama síndrome de Brown-Sequard o síndrome de hemisección medular. La mitad de la médula está dañada. Y si se lesiona solamente el cordón posterior, síndrome de cordón posterior. Estas son lesiones medulares, repito, parciales o incompletas, ya que la lesión más representativa es esta. Esta completa. Y podemos decir que la lesión medular completa se caracteriza porque por debajo de la lesión existe una si se da por favor, si se dan ambas vías piramidales, ¿sí? Ambas vías espinales, por debajo de la lesión sí va a existir pues, pero ¿qué tipo de patología? Pues por debajo de la lesión. Si es el cervical, cuadrifaresia o cuadrifaresia, si es lesión cervical, si es lesión dorsal, para paredes o para plagias. Ustedes saben que cuando se lesiona, ¿qué se llama eso? ¿Qué se llama eso? Ya pues, ¿qué se llama? ¿Qué es esto? O sea, tálamos en la médula. Este es el cordón anterior. Y este es el todo esto es el cordón lateral. Y este es el cordón posterior. ¿Qué es esto? Pero si lo estoy enseñando hace un ratito, ¿qué es esto? La vía. ¿Qué te están enseñando? Vía piramidal, muy bien. Vía piramidal. Entonces, cuando yo les he dicho el síndrome piramidal, ¿verdad? Se presenta por una lesión de la vía piramidal. Cuando se lesiona la vía piramidal, la manifestación más importante es la paresia o la olejía. Si estamos tocando o lesionando ambas vías piramidales, entonces, y estamos hablando de una lesión medular cervical, vamos a tener dentro del síndrome piramidal. Recuerden que hay dos fases en el síndrome piramidal. La fase básica y la fase plástica. Y la fase inicial, ¿cómo se llama? Donde el paciente sin lesión cervical va a estar tetrapléjico, flácido, hipotónico. ¿Ya? El paciente va a estar tetrapléjico, flácido. Estamos hablando de una lesión cervical por lesión de ambas vías piramidales corticos. El paciente inicialmente va a estar con una tetraplegia flácida, hipotónica, hiporreflexa. ¿Ya? Y después de 4 semanas, 6 semanas, va a venir La fase básica. donde la tetraplegia va a ser dura, el paciente va a estar duro, va a estar tetrapléjico, pero va a tener hipertonía, hiperreflexia. ¿Por qué les hablo de esto, joven? Porque existe un concepto que es bien importante tomar en cuenta. La fase shock espinal. El shock espinal, jóvenes, es la primera fase de esa tetraplegia. Es la primera fase. Cuando el paciente ha seccionado, por ejemplo, la lesión cervical, ha seccionado la médula cervical, y el paciente está tetrapléjico, está flácido, flácido, hipotónico, hiporreflexivo. Ya sea la primera fase de esta tetraplegia, ya este síndrome piramidal bilateral, se conoce también con el nombre de shock espinal. Shock espinal. Repito, después de unas 4 semanas aproximadamente, ya viene la fase espástica,
la fase plástica, la que mejor define el síndrome piramidal. Pero el shock espinal, van a ustedes escuchar estos conceptos. Se refiere a esa primera fase, cuando el paciente ha estado tetrapléjico, en los primeros días, las primeras semanas, y esa tetraplegia ya es tónica por reflexa, flácida. Shock espinal o fase inicial de la lesión muscular completa. Entonces, podemos decir que en una lesión medular completa, como están viendo acá, se va a caracterizar porque por debajo de la lesión va a existir dependiendo de la lesión, una tetra o una paraplegia. Si es lesión cervical, tetraplegia, y si es lesión dorsolumbar, paraplegia. Con sus dos fases, la fase flácida y la fase tardía. De una a la otra, ya saben, de más o menos en promedio 4 semanas. Aquí se llama shock espinal a la fase inicial, a la fase flácida. ¿Qué también creen que haya? Solamente el paciente va a estar tetrapléjico o parapléjico, que también va a tener una lesión medular completa. Pérdida de la sensibilidad. Ausencia, pérdida de la sensibilidad. ¿Qué tipo de sensibilidad? Ya pues, les estoy ayudando. El dolor, la táctil, la... No, aquí ausencia de la sensibilidad. ¿Qué? Superficial. ¿Pero qué? ¿Qué sensibilidad? Pues superficial. Estas dos, ¿qué son? Dolor y temperatura. ¿Qué vías son estas? El dolor y la temperatura. Las vías espinotalámicas laterales, las que vienen de un lado y las que vienen del otro lado. Por lesión de ambas vías espinotalámicas laterales, de una y de la otra, se va a presentar ausencia de sensibilidad dolorosa y térmica. ¿Y solamente eso? ¿O también se alterará o se perderá otra clase de sensibilidad? La del tacto, la vibratoria. Ausencias de sensibilidad táctil por lesión del cordón posterior. Ausencia de sensibilidad táctil. ¿Qué más? Propiocepción, es decir, vibración y postural. En resumen, por debajo de la lesión, el paciente no mueve nada y no siente nada. Ausencia de función motora y ausencia de función sensitiva. Ausencia de función motora y ausencia de función sensitiva. Y además, ausencia de función esfinteriana. Ausencia de función esfinteriana. 3 ausencias: motora, sensitiva y esfinteriana. Bien, entonces vayamos viendo. Ya les he enseñado el nivel sensitivo lesional. Ahora, ¿qué les decía? Que en la evaluación, acá les decía, hay que hacer conciencia, pupilas, motricidad, Glasgow. Ya hemos hablado del quinto componente del examen neurológico en el trauma raquiomedular, que era el nivel sensitivo. Y nos falta el sexto componente. ¿Cuál es? Escala de Frankel. Ahí está. Es la escala de Frankel o la escala de Asia, también llamada. Porque esta escala de Frankel ha sido el parámetro para Asia también se llama. Es la clasificación de Asia o Frankel. Bien. 5 grados. 5 parámetros. Grado A. Cuando el paciente no mueve nada y no siente nada.
por debajo de la lesión. B, grado B o estadio B. Cuando siente algo, pero no mueve nada por debajo de la lesión, hay algo de sensibilidad, pero no mueve nada. Estadio C o grado C. Cuando hay sensibilidad y motricidad, pero parcial. Hay sensibilidad y motricidad parcial. D, cuando hay sensibilidad y motricidad útil. Útil. ¿Ya? Útil quiere decir que vence gravedad. Vence gravedad. El paciente está parético, está con disminución de fuerza, no está normal. Pero por lo menos vence esta motricidad, la gravedad. Y E, cuando el paciente está sanito, es decir, conserva su sensibilidad y su motricidad. Sanito, está normal. Entonces, lo que tenemos que aprender es que A, no hay nada. E, normal. Sensibilidad y motricidad, normal. Y al medio está B, C, D, como hemos hablado. Entonces, ustedes jóvenes tienen que saber, cuando hablamos de trauma raquimedular y un médico nos hace la interconsulta o el médico de emergencia nos hace la interconsulta o nos llama por teléfono, lo primero que le decimos, ¿en qué Frankel está? Y él nos dice, doctor, está en Frankel A. Si está en Frankel A, ¿qué quiere decir? ¿Qué tipo de lesión medular tiene? Completa. Completa. Sí, se han dado cuenta. Entonces, completa no tiene nada de función motora, ni sensitiva, ni esfinteriana. A es lesión medular completa. A es lesión medular completa. Y cuando es lesión medular completa, jóvenes, por más que se vaya a operar, pronóstico pésimo. El paciente tiene un pésimo pronóstico. No va a mover más. No va a mover más. Entonces, es bueno detectar pacientes en B, C, D o E, idealmente. Idealmente en E, ¿no es cierto? Idealmente. Ahorita les voy a enseñar algún caso clínico. Bueno, vayamos viendo. Ya. Un traumatismo raquimedular, jóvenes, como el paciente, sobre todo en lesiones medulares completas, no siente nada por debajo de la lesión, cuidado, puede estar ocultando un abdomen agudo. Cuidado. Entonces, en un trauma raquimedular, obligatorio hacer una ecografía abdominal, porque puede existir asociado un trauma abdominal. Puede existir asociado una ruptura de alguna víscera, hueca o maciza, y el paciente no va a sentir dolor. No va a sentir dolor. Se le va a distender el abdomen, ¿ya? Hay que hacer una ecografía de rutina en un trauma raquimedular, porque el paciente no tiene dolor. En lesiones medulares completas. Sigamos. Vayamos viendo ahora la columna cervical. La columna cervical es la columna más frecuentemente dañada. ¿Por qué creen? Porque es la que tiene más movimiento. Por la que mueve más, se mueve más, correcto. La que tiene mayor movimiento, como dice su compañera, correcto. Y bien, nosotros jóvenes, cuando evaluamos un paciente con trauma, ya les he dicho, debemos sospechar que existe una lesión de columna cervical. Mejor pesquisar lesiones medulares incompletas e inclusive mejor pesquisar pacientes sanitos que no tienen lesiones. Mejor, ¿ya? Recientemente hemos operado, ¿qué día? El día, ¿qué día? Unos 2 o 3 días hemos operado, el día viernes hemos operado un paciente con lesión, con trauma raquimedular cervical C5, C6, ¿ya? La vértebra se fue hacia adelante y felizmente el paciente estaba íntegro. Lo hemos operado al paciente, lo hemos reducido, ¿ya? Lo hemos fijado en su columna por vía anterior y ese paciente
pues de unos días va a ser dado de alta y prácticamente el paciente se va a integrar a su vida normal, se va a integrar a su vida normal. No tiene ningún déficit, no tiene ningún tipo de déficit. Miren, es un paciente que llega creo que de Presto ha llegado, pero felizmente el médico de allá le ha colocado el collar cervical. Ha venido con un tremendo scalp, eso es censurable. Tienen que suturar las heridas, por más que sea el scalp grande, coloquen 3, 4, 5 puntos, se les puede choquear en el camino. Coloquen 3, 4 puntos o 5 puntos groseramente y mándenlo. Pero bueno, lo bueno de este médico de la provincia es que le colocó el collar cervical. Más aparatoso era su cuero cabelludo, tenía su cuero cabelludo hacia adelante, ¿ya? Y todo el mundo le prestaba atención al cuero cabelludo. Pues se ha suturado el cuero cabelludo, se le ha sacado una tomografía cerebral, no había nada. Se le ha sacado una radiografía de columna cervical, luxofractura cervical C5, C6. ¡Wow! Sorpresa, sorpresa. Y les he dicho, lo hemos operado a ese paciente y el día de hoy está en el servicio con muy buena evolución. Bueno, cuando evalúan un paciente con trauma de cráneo, de abdomen, cualquier trauma, vía aérea permeable con el control de la columna cervical. Quiere decir que ustedes deben sospechar de una lesión de columna cervical hasta demostrar lo contrario. Y para esto, jóvenes, siempre, hasta en el campo tienen equipo de rayos. Siempre hay equipo de rayos. No esperen tetraplejías, les estoy avisando. Mejor detecten pacientes sanos o con lesiones medulares incompletas. Bueno, ¿qué es lo que tienen que hacer cuando ustedes piden una radiografía de columna cervical? Le han sacado radiografía de columna cervical lateral. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Primero, contar las 7 vértebras cervicales. Contar las 7 vértebras cervicales. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Estamos o no? Otra vez. Esta es la primera, el atlas. 1. Esta es la segunda vértebra, el axis. 2. Miren que el axis tiene su odontoides. 2. Con la odontoides. 2. ¿Qué vértebra es esta? C3. 3. 4, 5, 5, 6, 7. Radiografía de columna cervical bien tomada. Bien tomada. Algunas veces no salen las vértebras C6 y sobre todo la C7. Algunas veces. ¿Por qué será? ¿Qué es esto? El hombro. Porque se sobrepone el hombro. O porque tienen algunas personas el cuello muy corto. Entonces el hombro se sobrepone. Cuando no se ven las 7 vértebras cervicales, jóvenes, radiografía mal tomada. Debe repetirse. Se tiene que repetir. ¿Y qué creen que hacemos? Retracción con dirección hacia abajo el hombro. O si no, en posición de nadador. Sí. Te has ido ya al otro lado. Me has ganado, te has adelantado la clase, pero está bien. Cuando no se pueden ver las últimas cervicales, se recurre a esto que decía su compañero, traccionar las extremidades superiores, ¿ya? Se tracciona ambas extremidades superiores tratando de evitar que los hombros. Y a través de eso, miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se pueden ver las 7 vértebras cervicales. ¿De acuerdo? Entonces, cuando no salen las 7 vértebras cervicales, tracción de ambas extremidades superiores hacia abajo. Si a pesar de esto no salen, el radiólogo nos dice, doctor, ya le he estirado, lo voy a luxar, me da miedo ya luxar su hombro. Ya no quiero estirarle, doctor, no sale. Entonces, cuando a pesar de la tracción hacia abajo de las extremidades superiores no salen las últimas cervicales, lo que decía su compañero, hacemos esta maniobra. La posición de swimmer
o posición del nadador. ¿En qué consiste? Traccionar una extremidad hacia abajo y la otra hacia arriba. ¿Qué estilo de natación es este? Espalda. Espalda, Espalda. de espalditas. Donde el haz de rayos X, miren por dónde tiene que entrar. Por la axila. Por la axila. Axila. Por la axila. Y por la axila, jóvenes, sí se va a poder ver las 7 vértebras cervicales. 2, 3, 4, 5, 6. Hay apenas, pero aquí ya se puede ver. 2, 3, 4, 5, 6. Miren las 7. Inclusive la primera dorsal también se puede ver. La posición del nadador. Entonces, le dice hacerle pues la posición del nadador. Felizmente ya los hospitales de tercer nivel tienen, o tenemos, mejor dicho, a los radiólogos bien competentes. Ya saben qué hacer los radiólogos. En el hospital, cuando tenemos la tomografía, le hacemos tomografía de cráneo y rápidamente nos bajamos al cuello. Le hacemos una tomografía de columna cervical para ganar tiempo, Pero yo les enseño esto, jóvenes, porque algunas veces ustedes van a estar en hospitales donde no va a existir tomografía, pero siempre va a existir radiografía. ¿Ya? Entonces ya saben qué hacer. Vayamos. Primero, contar las 7 vértebras cervicales. Pues ya existe. Ahora, ¿qué vamos a ver? Que estén alineadas. Que estén alineadas. Significa esto, que todo esto, jóvenes, la línea vertebral anterior. Que los cuerpos vertebrales anteriores estén alineados. Que los bordes anteriores, los bordes posteriores, vean, de las vértebras estén alineados. ¿De acuerdo? Que el borde anterior y el borde posterior de las vértebras estén alineadas. ¿Comprendido? Porque algunas veces, como voy a mostrarles más adelante, pues esta vértebra se puede ir acá. Voy a dibujar que esta vértebra, por ejemplo, se vaya acá. Entonces, ¿cómo se llama eso? Luxación. Ya, más o menos, sí. Lo que ocurre con nuestro paciente, que haya una luxación cervical. ¿Y qué diríamos acá? Luxación 1, 2, 3, 4, 5, C5, C6. Eso es lo que ocurría con nuestro paciente que está en el Hospital Santa Bárbara. Se luxe. Entonces, para eso sirve el alineamiento, para que vean si la columna cervical está alineada o desalineada. Y si está desalineada, hablamos de luxaciones cervicales. Luxaciones cervicales. Cuando vemos alineamiento, estamos buscando si hay o no hay luxaciones. ¿Qué más vemos? Las apófisis espinosas, doctor. Sí, antes de ver las distancias. Ya vemos las 7 cervicales, ya hemos visto el alineamiento. Ahora tenemos que ir viendo una por una de las vértebras. Tanto su cuerpo vertebral como su ¿qué? Sus apófisis. Cuerpo vertebral como sus apófisis espinosas y transversas. Estas son las transversas y estas son las espinosas. Viendo cuerpo por cuerpo de cada una de las vértebras y viendo de cada una de las vértebras sus apófisis transversas y sus apófisis espinosas. ¿Buscando qué? Fracturas. Sí, eso no está ahí. Buscando si hay o no fracturas y o aplastamientos. Entonces, aplastamientos. Eso debería estar, todo esto aquí debería estar. Esas son las 3 cositas que no tienen que olvidarse jamás. Contar las 7 cervicales, ver el alineamiento y ver si una por una de las vértebras, si tienen o no tienen fracturas o aplastamientos. ¿De acuerdo?
Ahora, esto lo que viene a continuación, jóvenes, es menos importante, pero bueno, pues tienen que aprenderlo. Está en el programa y tienen que aprenderlo. ¿Qué es eso, doctor? ¿Qué es? La distancia atlanto-axoidea. ¿En qué consiste la distancia atlanto-axoidea? Voy a... Ay, no está mal. Voy a buscar otra diapositiva que no está bien esta. Ahorita les muestro. Ya. Esta es... No, tampoco. ¿Dónde está esa? No. Ay, no sé dónde estaba. No. No sé, no importa. Hagamos acá. Voy a agrandar. Distancia atlanto-axoidea, jóvenes. No sé si ustedes pueden ver esta línea. ¿Pueden ver? ¿Saben qué vértebra es esta, no? C1. Atlas. El atlas, con su arco anterior y el arco posterior. ¿Ya? Ese es el atlas. ¿Y esta qué vértebra es? El axis. El axis. El axis, con su apófisis espinosa. ¿Y esto qué es? Lo que estoy dibujando. El cuerpo. ¿Qué es esto lo que estoy dibujando? Una apófisis. La apófisis odontoides. Este es el arco posterior del atlas. Y esto que estoy dibujando es el arco anterior. Ya, arco anterior del atlas. Sí, se puede ver, ¿no? Ya. No sé si ustedes pueden ver, jóvenes, esta línea donde voy a poner esta línea. ¿Se puede ver o no? Sí, doctor. Y doctor. Una línea apenas radiolúcida, negrita. ¿Pueden ver esto o no? Sí, doctor. Doctor. Ya, lo voy a borrar. Ya. Esta línea negrita, cita, está entre qué estructuras anatómicas. ¿Qué es esto? El arco anterior del atlas. Entre el arco anterior del atlas y esto qué es. La apófisis odontoide. ¿Cómo lo podríamos llamar a este espacio, a esta línea radiolúcida? Espacio atlanto Odontoideo. atlanto odontoideo deberíamos llamarlo, este espacio, pero no se llama así. No se llama así. Sino, ¿cómo se llama? Atlantoxoideo. Se llama espacio atlanto-axoideo. ¿Por qué? Porque la odontoides es parte del axis. Ahora se está entendiendo, ¿no? La odontoides es parte del axis. Por eso se llama espacio atlanto, entre el atlas, axoideo. Atlanto-axoideo, esa línea radiolúcida. ¿Por qué? Porque, repito, la odontoides es parte, pues, del axis. Y no se llama atlanto-odontoideo, sino se llama atlanto, ¿cómo se llama? Axoideo. Y este espacio atlanto-axoideo, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? En los niños... 3 milímetros.
En los niños mide hasta 5 milímetros. Y en los adultos mide hasta 3 milímetros. Espacio mayor a esto que estoy comentando, adultos hasta 3 milímetros, niños hasta 5 milímetros, quiere decir que la odontoides, jóvenes, ¿se va a ir hacia dónde? Si este espacio crece, la odontoides, ¿dónde se va? Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia posterior. ¿Y qué va a apretar? El El bulbo. bulbo. El bulbo. Y el paciente se va a morir. Cardi. El bulbo. Entonces, por eso es importante ver este espacio atlantoaxoideo, ¿ya? Buscando luxación atlantoaxoidea. Buscando luxación atlantoaxoidea. Otro espacio de tejido blando que también debemos ver es el espacio pretraqueal. Un ratito, vamos a ver. Un ratito. No, está mal eso. Ahora sí. Aquí está mejor. Aquí está mejor. Se llama este espacio, vayamos primero por el espacio más alto, el espacio que está a nivel de la altura de C2. Estito. Todo este espacio, perdón, este espacio que estoy rayando. Ahí. Ese espacio se encuentra detrás de la faringe. Esta cosa negra que ven acá es la faringe. La faringe. ¿Ya? Y como está este espacio detrás de la faringe, este espacio de tejido blando, esto, se llama espacio retrofaringeo. Espacio retrofaringeo. El espacio retrofaringeo en los niños no es confiable. En cambio, en los adultos sí es confiable y mide hasta 7 milímetros. Hasta 7 milímetros. El espacio retrofaringeo. Y el otro espacio, el espacio 2, 3, 4, 5, 6, acá. Este espacio, de acá a acá. Este espacio está detrás de la tráquea. La tráquea es esta cosa negra, radiolúcida que ven ustedes acá. Como está detrás de la tráquea, se llama espacio retrotraqueal. Y el espacio retrotraqueal, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el espacio retrotraqueal? En los niños, hasta 14 milímetros. Estoy diciendo hasta 14 milímetros. Y en los adultos, hasta 22 milímetros. Hasta 22 milímetros. Eso es normalmente. Si es mayor a estas distancias, a estas que les estoy enseñando, se puede sospechar que hay una lesión de la columna cervical. Se puede sospechar que hay una lesión de la columna cervical. ¿Puedo borrar? Sí, doctor. Sí, doctor. Ya. Eso es en cuanto a la evaluación. De esto no se olviden. ¿Qué es lo que no tienen que olvidarse jamás en su vida diaria, de acá para adelante? 3 parámetros. Ver las 7 cervicales, ver el alineamiento, tratando de ver si hay o no hay luxaciones. Y por último, ¿qué cosa? Buscar o no. Ver los cuerpos y las apófisis vertebrales. Correcto, tratando de ver si hay o no, ¿qué cosa? Fracturas o aplastamientos. Estos dos últimos, no se olviden que es
tema de estudio para los exámenes. En la práctica no lo van a realizar, pero sí, pues para los exámenes tienen que aprender. Sigamos, ya estamos casi terminando. Y esto es una cosa que más o menos ha tenido Superman. ¿Recuerdan a Christopher Reeve, el último Superman? ¿Se acuerdan o no? Christopher Reeve era el último Superman que estaba cabalgando. Le gustaba cabalgar, hacer este deporte y se cae del caballo. Y tiene una fractura cervical C2. ¿Qué creen que tenía Christopher Reeve desde el punto de vista motor? Cuadriplegia. Cuadriplegia. Hasta el día de su muerte quedó tetrapléjico. Por más que sea Superman, no le salvó, pues. Quedó tetrapléjico hasta el día de su muerte. Como tratamiento, algunos parámetros, aprender, ya les he dicho, la inmovilización con el collar cervical. Si se trata de una sospecha de columna, de fractura dorsal o lumbar, tablas cortas o tablas largas. No se olviden que el ABC del trauma es muy importante. Siempre hay que estabilizar la parte respiratoria y dinámica, ¿ya? Siempre el ABC. Y al respecto, me estaba olvidando, hay un concepto, jóvenes, en trauma raquimedular, me estaba olvidando y esto me ha hecho recuerdo, que es el shock neurogénico. Es muy diferente al shock medular o espinal. El shock medular o espinal es el que les he enseñado hace ratito. El shock medular o espinal es la primera fase de la lesión medular completa, como hemos visto hace rato. En cambio, el shock neurogénico se produce por lesiones de las vías simpáticas que están dentro de la médula espinal. Lesión de las vías simpáticas que están dentro de la médula espinal. Y en el shock neurogénico, ¿qué existe? El paciente está Hipotensión. hipotenso, más bradicardia. Como es un trauma, jóvenes, muchas veces los médicos de emergencia ven a un paciente que está hipotenso y ¿qué es lo primero que sospechan? Shock hipovolémico. Shock hipovolémico. ¿Y qué es lo que hacen? A chorro, ¿qué cosa le dicen? Echarle a chorro, ¿qué? Soluciones. Soluciones. Dale Ringer lactato a chorro. Claro, si es un shock hipovolémico va a responder. Va a responder. Otro Ringer y no responde. Otro Ringer y no responde. Oye, ya le he puesto, doctor, 5 litros, nada, sigue hipotenso. Y le has tomado la frecuencia cardíaca. Mira, está con 40. Pues no es un shock hipovolémico, es un shock neurogénico. Porque tiene bradicardia. El shock hipovolémico tiene hipotensión más taquicardia. En cambio, el shock neurogénico es hipotensión más bradicardia. Y jamás, aunque le tiren 10 litros, 20 litros de Ringer, no va a responder. Le van a sobrecargar edema de pulmón y se va a morir. Entonces, no va a responder. No va a responder. Es un shock neurogénico. Cuidado. Cuando hay un trauma raquimedular, algunas veces vemos el shock neurogénico. Y al único que responden, ¿a qué es? Levantarle los pies y ¿qué también tienen que darle? Vasopresores y atropina. Correcto, vasopresores y atropina. Correcto. No va a responder a reposición de volumen, porque no es un shock hipovolémico. Les estoy diciendo, jóvenes, cosas muy prácticas. Por favor, aprendan. ¿Qué más? ¿Qué más? En el trauma raquimedular, jóvenes, hay un medicamento que se llama la metilprednisolona. La metilprednisolona. Ese es un corticoide que sirve tanto para lesiones medulares completas, pero sobre todo para lesiones medulares incompletas. Y la metilprednisolona
Es útil siempre y cuando el paciente esté dentro de las primeras 8 horas. Dentro de las primeras 8 horas. Si ha llegado al hospital después de haberse caído y está dentro de esas 8 horas, sirven los corticoides, la metilprednisolona. Pero si ha llegado ya después de 8 horas, 9 horas, 10 horas, no sirve. Ya no sirve dar metilprednisolona. ¿Y cuál es la dosis de la metilprednisolona? La primera hora tienen que dar 30 miligramos kilogramo peso. La primera hora. 30 miligramos kilogramo peso hora. Y las restantes horas tienen que darle a una dosis de 5.4 miligramos. Entonces anotamos aquí. Primera hora igual 30 miligramos kilogramo peso por hora. La primera hora. Y el resto de las horas luego, las restantes horas tienen que darle 5.4 miligramos kilogramo peso por hora. ¿Se entendió? ¿Qué tiempo? ¿Qué tiempo? ¿Cuántas horas más le voy a dar? Si lo han encontrado ese paciente en un tiempo que va de 0 a 3 horas, hay que darle en total un día. Hay que darle en total 24 horas. Pero si el paciente lo han encontrado después de 3 horas, entre las 3 horas y las 8 horas, ¿qué tiempo hay que darle? Esta dosis, ¿no? Esta dosis. Estoy hablando de esta dosis. ¿Cuánto hay que darle? 2 días, 48 horas. 48 horas. Lo importante es encontrar al paciente dentro de las primeras 8 horas. Hay un medicamento que también no está totalmente protocolizado como la metilprednisolona. Aquí lo vamos a colocar. Que es el gangliósido GM1. El gangliósido GM1. También en la práctica, si se dispone de este gangliósido GM1, es un antagonista del glutamato. Se puede utilizar en los traumatismos raquimedulares. El mecanismo de acción de la metilprednisolona es inhibir la peroxidación lipídica. Inhibe la peroxidación lipídica. Inhibe la peroxidación lipídica de la membrana celular, evitando que entre a la célula los radicales libres, evitando a los radicales libres. Bueno, esos son los medicamentos jóvenes que podemos dar. Ahora, para terminar esto, ya, para terminar esto, ya. Les presento un caso. Esta chicoca ha sido uno de los primeros pacientes que hemos operado. Me acuerdo que lo ubican al doctor Simar Ortuste, ¿o no? Sí, doctor. Aprendan esto. El doctor Simar Ortuste me llama y me dice, quiero que me lo veas a una paciente que la estoy por dar de alta, pero siente adormecimiento, me dice, de su dedo meñique y del dedo anular. Quiero que me lo veas y bueno, se lo voy a ver a esta chicoca. ¿Ya? Y tenía esto. ¿Qué ven? ¿Qué notan de raro? El alineamiento de lo que son las apófisis espinosas. ¿Cómo? El alineamiento de las apófisis espinosas. No, está bien. Está bien lo que estás diciendo. Que esto no está tan alineado. Está bien lo que dices. Pero más interesante es lo que te he enseñado. Ve que ves la línea vertebral anterior y la línea vertebral Posterior.
posterior. Está bien tu observación, que el alineamiento de las espinosas no está tan alineada, dice. Está bien, es buena observación, pero bueno. Más importante es ver el alineamiento de del borde anterior y del borde posterior de los cuerpos vertebrales. Bueno, ¿qué más notan? ¿Qué les llama la atención? La cervical No se 7 ve no se ve. ¿Cómo? Distancia atlantoxoidea. La cervical 7 no se ve. No se ve bien la distancia atlantoxoidea, pero créeme que hemos medido y mide 3 milímetros, normal. ¿Qué más pueden ver? ¿Algo más? ¿Cómo? Solo se ve Solamente se ven 6 cervicales jóvenes. Vean pues, 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Están de acuerdo o no? Sí. 6 cervicales. No hay la séptima. Y no hay la séptima, ¿por qué? Por el hombro. Por el hombro. sobreposición. Sí, entonces a esta paciente ya saben que le hemos hecho la posición del nadador. No sé si pueden ver, jóvenes, hay una flechita ahí. Vean el alineamiento. Esta es la 4, la 5, la 6 y esta la 7. ¿Se puede ver o no el borde? Sí. Sí. ¿Qué existe? ¿Una qué? Una grada. Excitación. Luxación. Luxación. Vean, voy a dibujar la grada. Hay una luxación. ¿Se entiende? Hay una grada. Hay una luxación. ¿Qué vertebral? De la séptima. De la C7. De la C6 sobre la C7. Hay una luxación C6, C7. ¿Se entiende? Esta es la C6 y esta es la C7. Entonces, a la chicoca inmediatamente le hemos colocado el cuello. Debería haber estado ya con el collar. Estaba íntegra esta paciente. Solamente, ¿qué tenía? Adormecimiento. La hemos agarrado de su cuello, perdón el término, le hemos agarrado de su cuello, le hemos colocado el collar y le hemos dicho no te mueves y te vas a operar. No, que me voy a ir, no, te vas a operar. Y la hemos operado. Primero hacemos esto, jóvenes, las traccionamos. Para alinear, les hacemos esto, ¿ya? Traccionamos. Colocamos un compás, unos tornillitos a la cabeza y estiramos esto, la cabeza y por ende el cuello. Vamos colocando pesos acá y la cabecita se va traccionando, se va estirando y el cuerpo vertebral poquito a poco va volviendo a su lugar, ¿ya? Y esta es la radiografía tomada en posición del nadador cuando ya se ha reducido. ¿Pueden ver? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Se puede ver o no? Otra vez. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? ¿Se puede ver? Sí. Ya. ¿Qué será esto? Y primero ya está alineada. Las vértebras ya están alineadas. Esta es la segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima. Ya está alineada. ¿Qué será esto? La médula. No, pues la médula está aquí. ¿Qué será esto? Correcto, el brazo es posición del nadador, el brazo está hacia arriba. ¿Ya? Correcto. Bueno, ya está alineada, ahora hay que operarla. Y esta es la operación. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ve? C6, C7. ¿Estamos o no? Ya está alineada, ya está fijada, ya está operadita. Y esta es la pacientita. Esta es su herida operatoria. Y esta es la paciente antes de irse. Caminando sin ninguna alteración. Y no la he vuelto a ver hace años a esta paciente. ¿Por qué? Porque se ha integrado a su vida normal.
jóvenes, eso es lo que he querido transmitirles. Nos falta ver lesiones medulares incompletas. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Les pido por favor que repasen las vías sensitivas que les he enseñado. ¿De acuerdo? Ya, adelante si quieren preguntarme. Ya, jóvenes, las prácticas mañana, por cierto, esto también entra a las prácticas, ¿no? Pregunten a sus compañeros si acaso soy práctico en las clases prácticas. Les pregunto todo y tienen que saber todo ustedes, ¿de acuerdo? Les muestro no casos de libros, sino casos de nuestros propios pacientes, de los pacientes que están en el hospital. Trato de hacer lo más práctico que se pueda, ¿de acuerdo? Entonces, nada más, jóvenes. Mañana nos vemos con los que hacen la práctica y con ustedes el día jueves. Chao. Hasta luego, doctor. Hasta Gracias. luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Hasta luego.